Buenas tardes, un saludo cordial para quienes nos acompañan el día de hoy en este espacio que convoca el Grupo Interdisciplinario de Investigación para la Transformación Social Cabilando con el apoyo de la Red Interuniversitaria de Investigación para la Paz, Red y Paz. Hoy miércoles 16 de septiembre estaremos acompañándolos entre las 5 y 7 p.m. hora Colombia, continuando con este ciclo de pensamientos incómodos América Latina. En este espacio, que pretende ser un programa de opinión en formato de conversatorio virtual para la audiencia del escenario político alternativo en Latinoamérica. Para el Grupo Cabilando y la Red Red y Paz, este es el segundo de una serie de conversatorios que buscan recapitular acontecimientos memorables de la historia del pensamiento crítico latinoamericano, reconociendo y caracterizando el legado de los pensamientos incómodos en Latinoamérica y cómo estos se conectan con la realidad estructural y coyuntural en lo distinto o lo otro posible de sus propuestas para la vida digna y con justicia social en la subregión. Con esta iniciativa se quiere aportar a la construcción de memoria histórica, esperando que desde este reconocimiento sea posible movilizar los cambios sociales y transformaciones necesarias y urgentes a nivel humanitario en la región. La invitación es a que cada uno de ustedes pueda construir los elementos necesarios para comprender a partir del análisis de las tendencias y posturas políticas argumentadas desde el pensamiento crítico, la problematización de los proyectos e ideas como pensamientos a las hegemonías políticas históricas. Esta propuesta se desarrollará desde un formato multimedial, abierto y libre, en construcción de un proyecto de opinión crítica que marque diferencia en la búsqueda de incidencia política para una audiencia reflexiva. El espacio de hoy será dinamizado con base en preguntas surgidas de los equipos de trabajo de las líneas de investigación del Grupo Cabilando Red y Paz, que en este caso estarán orientadas por Gianni Vallejo, abogado especialista en Derecho Penal, y Edison Villa, educador popular. Además, por supuesto, estaremos conversando con sus interrogantes y los comentarios que nos realicen vía chat, recordando que el material quedará guardado en nuestras redes para que ustedes puedan recurrir a él y así retomar y contrastar posturas sobre lo que ha implicado pensar críticamente sobre las decisiones que nos afectan realmente como sociedad latinoamericana. Queremos contarles que en este mes tendremos 2 programas en torno a la represión de utopías en Latinoamérica. En este primer espacio se retomarán aspectos de la vida y obra de Salvador Allende y Víctor Jara, en lo que se ha nombrado como el Septiembre Chileno, de 1973, que aún hoy marca la historia de América Latina. Este evento se difundirá en vivo desde Facebook Grupo Cabilando y contará con el aporte en el análisis de los invitados Carlos Bustos, doctor en Ciencias de la Educación con mención en Interculturalidad, miembro de IPECAL México, profesor de la Universidad Cardenal Raúl Silva Enrique, Santiago de Chile, Chile. Y Karen Palma, trabajadora social, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Salud, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores Chile. Como les decía anteriormente, las preguntas iniciales estarán a cargo de Gianni Vallejo y Edison Villa, y luego tendremos un momento donde contaremos con las preguntas y los comentarios que ustedes nos hagan, y quien modera y los acompaña, Laura Arango, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Para dar este momento inicial, quisiera primero compartir con las personas que nos acompañan hoy un video que nos explica la historia, nos da un contexto y un marco desde una perspectiva, una postura algo didáctica, y quisiera que a partir de ese video podamos entrar a conversar con los invitados del día de hoy. Hola, soy Amanda Revuelta y esto es Notitíteres al aire. Siendo 11 de septiembre, a 47 años del golpe militar provocado por la oligarquía chilena, con ayuda de los militares, estoy aquí, en Plaza Dignidad, conmemorando este día.
Los estados en Latinoamérica han sido construidos históricamente con lejanía de sus pueblos. A pesar de ser el mismo quien combatió por la independencia de los estados, las constituciones han sido escritas en su mayoría por personas que provienen de las clases más ricas o educadas, y rara vez se han incluido los intereses populares en esta. Mismo caso para las leyes u otras instituciones. Solo algunos deciden y mandatan. Hace 50 años en Chile el pueblo se armó mediante la unidad popular para gobernar y construir su propio país. La victoria electoral se obtuvo el 4 de septiembre de 1970, cuando Salvador Allende superó en la votación a los candidatos de la burguesía chilena. El pueblo se volcó a las calles para celebrar su triunfo. El triunfo de un gobierno que buscaba que todos los niños tuvieran asegurado 1 litro de leche para su alimentación. Qué significativa es, más que las palabras, la presencia del pueblo. Decía Allende, ese 4 de septiembre, y la presencia se hizo sentir en las juntas de abastecimiento popular, en los cordones industriales y además formas de poder popular que fueron multiplicando como un campo florecido por el paisaje nacional. ¡Yujú! Esta nación, la cual su pueblo estaba levantando esta vez como algo realmente propio, más allá de los discursos patriotas instaurados desde el poder, fue golpeada con un golpe de Estado que dio inicio a una de sus noches más oscuras. Quienes eran parte de las organizaciones populares y de izquierda fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. El miedo por los sapos, la policía secreta y el poder absoluto que ostentaban los militares se extendieron por todo el país. Sin embargo, la miseria a la cual llevó la dictadura al país llamó nuevamente al pueblo a las calles, el cual buscó mediante diferentes vías el fin de la dictadura. Los hijos del golpe ahora golpeaban. Ese era el sentimiento entre la juventud popular. Quienes vieron la decisión del pueblo aprovecharon la situación para hacerse con el poder, y de esta manera los partidos de la Concertación realizaron un acuerdo con la derecha y los militares, el cual mantuvo en el gobierno del país en la misma clase social, los sectores populares y quienes dieron la lucha armada en esos años fueron condenados y perseguidos por sus mismos aliados contra la dictadura. Fue el mismo Partido Socialista, mediante la dirección de Marcelo Chilin, quienes mantuvieron vivas las detenciones, secuestros, torturas y asesinatos a los militantes de la izquierda popular. Este pacto de gobernabilidad fue bastante efectivo para la profundización del neoliberalismo, la precariedad y la falta de derechos, mientras por debajo se empezaba a criar un germen de cambio y bien vivir. Desde el plebiscito del 86 en adelante, la participación en las elecciones fue decayendo hasta el punto que Piñera fue electo con menos del 30% de los votos del padrón. Los hijos del golpe ahora fueron desmovilizados y golpeados. El retroceso del Estado y sus estructuras autoritarias de la Constitución del 80 envió a grupos como los estudiantes y los mapuches a la calle, pues sus demandas no tenían eco en el Congreso o en el gobierno de turno. Sin embargo, el grueso de la población que vio destruidos sus espacios de organización, y no fue hasta el 18 de octubre del año pasado cuando se terminó este letargo al que habían sido sometidos. Una vez más fue la juventud popular la que carga de arrojo se rebeló contra el sistema. Los nietos del golpe golpean. El despertar de Chile dejó ver el abismo que se había construido entre el mundo popular, la política y el Estado. Esta desconexión quedó aún más patente cuando la pandemia llegó al país.
Es en este escenario que el pueblo ve a casi menos de un mes cómo se acerca un plebiscito que tiene la potencialidad de permitirle al pueblo recuperar el espacio y derechos que históricamente han sido negados. ¡Yujú! Esta posibilidad solo se hará realidad en la medida que el pueblo se haga partícipe de este proceso. Frente al Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno, damos por finalizada la nota sin poder ingresar al monumento del compañero presidente Salvador Allende, por medidas tomadas por las fuerzas represivas de Carabineros. ¡Oh! Nos vemos en una próxima nota y gracias. Bueno, con este marco, con este panorama, yo quisiera preguntarles. Espero que hayan amanecido bien. Es domingo, está siendo un día. Disculpen. Quisiera, sin más preámbulos, darle la palabra a Carlos Bustos, preguntarle qué considera que le hace falta a este video para seguir contando esa historia. Si esta es la única versión que hay, o hay otras versiones también de esta historia. Bienvenido. Muchas gracias, hola, saludos, un cariño, un abrazo grande a todas, todos, todes. Creo que al video siento que no le falta nada, es decir, particularmente pues hermoso, emocionante, escuchar las canciones, recuperar lo que es el 18 de octubre como un proceso de levantamiento social en contra de un sistema dominante que apremia los derechos sociales, políticos, económicos y culturales en la sociedad. Y hablo de lo cultural del pueblo mapuche, por ejemplo. En Chile en los colegios no existe la enseñanza del mapuzungún como una lengua obligatoria, sino para algunos solamente, de acuerdo al porcentaje de los colegios. Hablo de derechos políticos en el sentido que hoy día ha bajado la participación política a través del tiempo, y lo que señalaba el video de la elección de Piñera como presidente de la República, pese a que es un señor que tuvo un problema serio con la justicia en los años 80 a raíz de que fue acusado de un robo, una estafa ahí con un banco de Talca, y fue elegido presidente de la República, pero una disminución creciente en la participación de la sociedad en las elecciones a raíz de todo el proceso que viene a partir de los años 90, ¿no? Creo que el video de los títeres presenta muy bien un nexo, ¿no? Yo diría dos cosas, un nexo entre lo que es la emergencia de la unidad popular y Salvador Allende para acceder al poder en el año 1970, y cómo se vincula a ello también en esa recuperación de la escenografía del espacio en Santiago, de lo que fue el estallido social del 18 de octubre. Es decir, si hay algo que podría establecer un significante que convergen en ambos procesos, es la dignidad. Es decir, la lucha por la dignidad del ser humano, por un trabajador, por una dueña de casa, por la mujer, por el campesino, por el obrero, etcétera, etcétera, es un significante que está presente en ambos momentos. Si uno revisara, lo invito a usted a revisar imágenes, por ejemplo, en documentales o fotografía del periodo de la Unidad Popular, de las marchas, las movilizaciones. Y lo invito a revisar comparativamente imágenes de la fotografía en la Plaza de la Dignidad con miles de personas, cientos de miles, incluso millones en distintos motivos. Y no solo en la Plaza de la Dignidad, sino que en todo Chile. Podríamos decir que lo que mueve es el derecho a la dignidad. Es decir, se puso un punto de encuentro entre el año 70, 72, 73, la lucha del pueblo por querer mejores condiciones de vida, de dignidad, y lo que es el estallido social a raíz de un buen tiempo de violencia estructural, primero una dictadura violenta, violadora sistemáticamente de los derechos humanos, y en segundo lugar una serie de gobiernos de concertación, de transición a una democracia, una transición ad infinito, ese que nunca ha terminado, que conlleva al hecho de
que se haya producido una disminución de la participación social en términos formales y un aumento de participación a nivel de las redes, ¿no? De las redes subterráneas tal vez. Entonces creo que esa relación que se establece entre uno y otro periodo me parece extremadamente interesante y tiene que ver con un contexto histórico, ¿no? Entonces creo que por ahí hay un punto de encuentro entre ambas periodos históricos, ¿no? Ahora entendiendo que el contexto, y eso sí me gustaría agregarlo, el contexto de la emergencia de la unidad del gobierno de Salvador Allende, históricamente, con el contexto de la Guerra Fría, tiene que ver con la lucha por el acceso al poder por parte de partidos políticos en términos absolutamente legítimos, pero tiene que ver con la emergencia de un modelo económico que es el keynesianismo, es decir, la teoría del desarrollo interno que viene de los años 30 a raíz de la crisis de 1929, de la crisis del liberalismo económico, y eso permite que avance hasta el año 70 en América y en Europa particularmente por mejores condiciones de vida, ¿no? Lo plantea John Maynard Keynes a partir de sus teorías, y eso implica que el Estado participa mucho en el desarrollo nacional, participa mucho en la creación de empresas, y eso ocurre en Chile, por ejemplo, Corfo, Endesa, etcétera, y finalmente Allende lo que hace es plantear un modelo de desarrollo hacia el futuro que nos lleve a un socialismo o a medidas que profundizan el estado de bienestar, ¿no? No obstante, en el contexto actual que nos encontramos de neoliberalismo, la situación es distinta. Es decir, hoy día nos encontramos en una situación de crisis del modelo neoliberal, porque la sociedad ha reaccionado, pero un modelo que profundiza la concentración de la riqueza y nos lleva a una situación crítica, la única relación que hay aquí entre oferta y demanda. Pero esta situación crítica, de acuerdo a la evidencia científica, plantea algunos nodos o crisis complejas. En primer lugar, el problema del cambio climático, que lo vimos a nivel nacional e internacional, el problema del uso fertilizante, el problema de la conversión de tierras de agraria o de forestales de otro uso, pérdida de la biodiversidad en los distintos tratados, qué sé yo, contaminación del aire, agotamiento de la capa de ozono, acidificación del océano. Eso proyecta un problema entre lo que era la demanda en los años 70 en contra del sistema capitalista, entre comillas, en contra del sistema y mejorar las condiciones de vida, pero el contexto actual de incertidumbre hacia el futuro, porque hay algo que está en riesgo. Además, no es solo los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, lo que está en riesgo es el futuro. Y eso es una situación compleja en términos de contexto. Y eso me parece interesante. Entonces, claro, el video es maravilloso, nos presenta una gran diversidad, una gran imágenes que dan mucha claridad respecto al proceso, pero creo que es un proceso que se está hoy día en desarrollo en función del estallido social, del contexto de la pandemia, y que deja claramente establecido que hay que ver otros modelos económicos, porque no existe solamente uno, sino que podemos plantearnos otros. Eso podría agregar por este momento. Muchas gracias, Carlos. Quisiera dar respuesta tal vez a algunas preguntas, y es ¿quién fue cada uno de estos referentes? ¿Quiénes podríamos decir que fueron? Bueno, los referentes, tú te refieres a Salvador Allende, es decir, Salvador Allende, por ejemplo, es un gran personaje histórico porque él logra establecer en nuestra sociedad un proyecto de desarrollo, de cambio, de transformación, y eso lo emerge desde el año 1908, cuando nace, ¿no? Nace él, después en el año 1930 esta figura de Salvador Allende, en los años 60, 70, en 1930 él es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, ¿no? Además de ser el presidente del Centro de Alumnos de Medicina, ¿no? Participa en la creación del Frente Popular en un periodo en que estábamos en una situación crítica respecto de las guerras mundiales, ¿no? Es decir, en un contexto de Guerra Fría, la creación del Frente Popular implica
también la relación con los frentes populares en Europa que estaban luchando contra el fascismo, ¿no? Es generalísimo en la campaña de Pedro Aguirre Cerda, que es el primer, en Valparaíso, ¿no? Que es el primer presidente de la República radical que emerge en los años 38 y que implica ciertos cambios, transformaciones sociales en un periodo de desarrollo interno, donde la educación pasa a ser un eje fundamental del desarrollo. Se crea la Corfo en ese contexto, Allende participa activamente, el ministro de Salubridad, ¿no? Secretario general del Partido Socialista, posteriormente, ¿no? En otro gobierno radical, que es Gabriel González Videla, el cual pone preso al Partido Comunista en términos de negarle su participación en la sociedad y reprimirlo. Él visita el campo de concentración de Pisagua, a Salvador Allende, para ver el estado en que se encontraban los presos en 1948. Y quien sale a verlo a la puerta del campo de concentración es Augusto Pinochet Ugarte. Es decir, curiosamente, como es la historia, ¿no? Después lo nombra el general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y finalmente en los años 60 él emerge como la figura indiscutida de primero un Frente Popular, un Frente de Acción Popular, es 3 veces candidato a la presidencia de la República y en la tercera oportunidad es presidente de la República. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de una figura que se considera incluso como allendismo, porque traspasa a los partidos políticos en sí y se instala en el imaginario social y colectivo de lo popular, ¿no? Es la emergencia de lo popular después del año 1900, es decir, desde la salitrera, desde la industria salitrera, siguiendo con los procesos de luchas sociales, Santa María Iquique, una matanza, etcétera. Viene después la ley de descanso dominical, la ley de la silla, la impulsa el movimiento obrero en los años 30, la mesocracia, en fin, aparece una serie de hechos y situaciones que van constituyendo todo un contexto que permite la emergencia de Allende como una figura importante. Y este allendismo que es lo popular llegando al poder para disputarle a la oligarquía sus beneficios para que se redistribuya la riqueza en Chile. Muchas gracias. Y yo quisiera también preguntar, antes de darle la palabra a Karen, ¿qué vigencia tienen hoy esos pensamientos o idearios de este pensador o de estos pensadores? Yo diría que, tomando como eje central a Salvador Allende, uno no podría decir, a ver, pero ¿qué pasó con Allende? Es decir, pues cuando ustedes plantean este título, ¿no? Interesante, que es la represión de la utopía, uno podría plantearse. Y decir, ¿por qué esta represión a la utopía? No solo en Chile, sino que en América Latina. Es decir, aquí hay una responsabilidad de parecer ser que debe haber un solo proyecto de desarrollo social, económico, político, cultural, liderado por Estados Unidos y se acaba. Pero si cada vez que emerge otro proyecto, Estados Unidos se encarga de intervenir políticamente, económicamente y muchas veces militarmente. Es decir, la historia de Estados Unidos es la historia de la intervención en América Latina. Y hablamos, o sea, Nicaragua, El Salvador, qué sé yo, República Dominicana, en fin, Chile y tantos lugares. Entonces, es muy grande esa historia. Y eso pasa porque cada vez que emerge un proyecto de desarrollo distinto, que sea el de los Estados Unidos, parece ser que como latinoamericanos se nos plantea la distancia, ¿no? Desde estas lógicas de países eurocéntricos, ¿no? Estados Unidos es Europa, desde estos países donde se instala la clasificación del gran capital y el imperio en función de los otros pueblos, parece así que se instala la lógica de decir solo nosotros podemos plantearles lo que debe ser la democracia, ¿no? Yo diría que Allende era un gran demócrata dentro de esa democracia organizada por el modelo occidental burgués, ¿no? Y fíjate que esta de la represión a las utopías tiene que ver, por ejemplo, con el programa del gobierno de Salvador Allende. Es decir, ¿qué es lo que planteaba él? Decía, supresión a los sueldos fabulosos. Es decir, le decía, vamos a terminar aquí con sueldos inmensos que tenían algunos miembros que trabajaban en el Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la República, ministros, etcétera. Honestidad administrativa, o sea, buscaba la ética. No más viajes factuosos al extranjero también. El fisco no debe generar más rico, es decir, que la política no sirve un proceso para enriquecerse.
jubilaciones justas. Hoy día tenemos un gran problema de jubilación en Chile, jubilaciones justas. Previsión para todo, independientemente de si está trabajando o si ha impuesto o no ha impuesto, todos deben tener previsión. El niño nace para ser feliz. ¿Cómo no va a ser utopía? ¿Cómo no va a estar vigente cuando él dice y plantea las 40 medidas de la Unidad Popular y dice el niño nace para ser feliz? Matrícula completa, útiles escolares, ¿no? Libros, cuadernos, cuando dice también es fundamental que los niños tengan vacaciones y elijan los mejores niños de enseñanza básica para ir al Palacio Presidencial de vacaciones. Habla de mejor alimentación, habla también de la leche para todo, es decir, el medio litro de leche obligatorio para cada niño. Y en ese sentido me parece que comentarte que yo era niño en el periodo de la Unidad Popular. Yo recuerdo cuando en las salas de clases en mi colegio, la escuela número 51 de la Cisterna, a mí me daban el medio litro de leche, me lo pasaban en bolsas, dos bolsas para que yo tomara leche todos los días, la llevaba a mi casa y nos juntábamos con otros hermanos y tomábamos leche. Entonces, en ese sentido, yo creo que claramente aquí hay todo un tema de utopía, es decir, también Allende plantea, y el programa de la Unidad Popular plantea el arriendo a precio fijo, no más del 10% de lo que es la renta familiar. Y la reforma agraria para el mediano campesino, para el pequeño campesino, pero también para el mediero, ¿no? Para los minifundistas, medicina gratuita, no pagar exámenes ni medicamentos, no más impuestos a los alimentos. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo, cuando uno revisa las 40 medidas de la Unidad Popular, la vigencia del pensamiento político de justicia social está vigente hoy día, y más aún en la resignificación de decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el problema del futuro, dado que nos encontramos en un contexto histórico de un modelo económico bastante violento en términos de extracción de recursos naturales para sustentar el futuro? Entonces, la mirada y la perspectiva de Allende de buscar a unidad y amplias alianzas políticas se encuentra totalmente vigente en un proyecto de desarrollo social, más aún cuando nos encontramos en una situación crítica, porque avanzamos hacia la discusión de una nueva constitución, un plebiscito el año en octubre, y estamos en un contexto altamente complejo. ¿Por qué? Porque nos encontramos situaciones que tienen que ver con democracias de baja intensidad, es decir, un alto control de medios de comunicación, y ese es un problema complejo. Eso podría señalarte la vigencia del legado del pensamiento de Salvador Allende. Muchas gracias, Carlos. Diríamos entonces que sigue vigente esa lucha por la dignidad del ser humano, esa lucha por el trabajador, por la mujer, por el campesino. Quisiera entonces ahorita conversar un poco con Karen Palma. Le doy la bienvenida. Un saludo cordial, Karen. Gracias por la invitación, y también agradecer a todos y todas y todos los que hoy día nos están viendo a través de las redes, que nos permite también estar unidos más allá de las fronteras, y creo que eso también es bien importante de este proceso. Bueno, sigo nomás. En realidad, mira, yo quería plantear algunas cosas. Comparto totalmente lo que ha planteado Carlos desde el punto de vista del relato histórico de la figura de Salvador Allende, pero a propósito de la primera intervención y de lo que fue el video, yo también quisiera compartir algunas cosas. Yo creo que a partir de Chile ser reconocido como el laboratorio del neoliberalismo, nosotros, incluso desde el interior, yo hablo desde las organizaciones sociales, nosotros no medimos el impacto desde el punto de vista social, desde la subjetividad que tiene el modelo neoliberal en el desarrollo de la organización. Y creo que el momento que hoy día estamos viviendo logró romper con el individualismo y logró generar un nuevo proceso de articulación, y un nuevo proceso que rompe con parte o muestra parte también de la crisis del modelo neoliberal, no solo desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la subjetividad, de lo que trataba de instalar desde el punto de vista social. Y eso creo que también es parte de lo que hoy día estamos viviendo, y también plantear que Chile viene en un proceso ascendente de movilización.
cuando el video nos muestra efectivamente lo que es el 18 de octubre, hay que comentar también que en el 2011 existió una amplia movilización por la educación, después vinimos un proceso de agitación con el NOMA AFP, que es el sistema previsional que tenemos en Chile, y han venido levantándose una serie de luchas. Yo soy del sector de la salud, desde nuestro sector también hemos venido planteando la necesidad de cambiar de un modelo de mercado, y creo que es la suma lo que confluye, la suma de la acumulación de este proceso de movilizaciones, lo que confluye el 18 de octubre en este estallido social que permite vivir este momento. Ahora, respecto a la relación que tiene o quién es Salvador Allende desde el punto de vista de este momento político, yo creo que tiene que ver con la construcción de un liderazgo que logró amplia unidad. Carlos lo decía, esto iba más allá de un partido u otro partido. El tema de ser allendista en Chile hoy día incluso va más allá de los partidos, y muchos se declaran así, allendista, porque lo que hace Allende es tratar de hacer la unificación de un proyecto político muy ligado al pueblo y con un lenguaje que el pueblo era capaz de comprender, que era parte de un gobierno que estaba en el poder y que podía influir en la toma de decisiones de ese momento político. Y también muy caracterizado, a propósito de la relación con Latinoamérica, por haber sido un gobierno socialista electo bajo la vía, dijéramos, la vía del sufragio, y también por lo que él mismo recalcó en una de sus comentarios, que era una revolución con sabor a empanada y vino tinto, o sea que tenía que ver mucho con nuestra idiosincrasia y que no copiaba otros modelos, sino que más bien tenía que ver con cómo nuestro proyecto político se iba construyendo en función de este tema. Y yo comparto que si uno pudiera mirar lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y lo que estamos viviendo, efectivamente lo cruzan los grandes temas en otros contextos internacionales, obviamente, también con dijéramos, un tránsito de tiempo que ha generado rupturas. Carlos lo expresaba muy bien. Este proceso de la concertación que terminar con las organizaciones sociales o hacer implementar en el caso del mundo sindical, efectivamente eso cambia el escenario. Pero si uno recogiera la esencia de lo que ahí pasó y lo que está ocurriendo hoy día, podríamos decir que tienen puntos comunes, que tienen demandas comunes, que tienen también el tema de efectivamente la dignidad al centro dijéramos, de lo que hoy día está pasando. Y también obviamente recoge varias cosas en nuevos contextos. Cuando uno mira las 40 medidas y mira un poco lo que hoy día está ocurriendo, claro, podríamos decir que actualizado viene siendo casi un referente. O sea, cuando hablamos del tema, en el caso que yo el que más conozco, en el tema de salud, hoy día Chile lo que está pensando es en recuperar el modelo que tenía en el año 73, que es un modelo ligado en los sociosanitarios, en donde los equipos de salud estaban en los territorios, hacían medicina, hacían salud a propósito de estar en las poblaciones y de construir desde ahí. Y hoy día Chile está demandando lo mismo, o sea, volver un poco a recuperar lo que nos arrebató la dictadura y el proyecto político que se venía construyendo. Y creo que eso es parte también del reconocimiento. Y también yo plantear que a partir del legado, creo que las generaciones, yo no viví el gobierno de Salvador Allende, pero creo que existe un respeto y un respeto hacia la figura, hacia el proyecto político, yo diría transversal en Chile de la izquierda, de lo que fue el proyecto político de Salvador Allende. Y eso también hay que reconocerlo. Las generaciones hoy día, yo decía, yo estoy altamente ligado al tema de la salud, las generaciones de médicos, y también me ha tocado participar en Latinoamérica, en otros espacios, efectivamente reconocen en Salvador Allende este aporte que hace no solo como presidente al proyecto político, sino que también desde su rol de médico aportar a el componente social a la medicina con los cuadernos de medicina social que se terminan proyectando en esa época, y que hace un encuentro entre estos
estos dos mundos. Y creo que así como en este espacio lo hizo en otras materias. Por eso digo que también hay que reconocer que fue un proyecto que está bien basado en la idiosincrasia chilena y en los procesos que nosotros veíamos emergentes también en el contexto histórico. Pero sí comparto lo que dice Carlos, que igual tiene un punto de encuentro con lo que está ocurriendo hoy día, y podríamos decir que lamentablemente las demandas siguen siendo las mismas. Digo lamentablemente porque quizá hubo la expectativa en algún minuto que el proceso de transición o que se iba a generar en algún minuto con la vuelta, comillas, a la democracia, iban a generar la ruptura por lo menos del modelo neoliberal y de lo que hoy día recién se está debatiendo en Chile, que tiene que ver con la constitución política de la época de la dictadura. Entonces estamos como un poco recién entrando a pensar nuevamente en un país y en un proceso, en una construcción diferente a lo que hemos vivido durante estos últimos 40 años. Muchísimas gracias, Karen. Ustedes nos han hablado de la necesidad de cambiar un modelo de mercado. ¿Qué nos dirían estos pensadores sobre esa necesidad? ¿Qué modelo propondrían ellos? No sé, bueno, cualquiera de los dos. Mira, yo creo que el modelo que hoy día propondría Allende estaría altamente centrado en una construcción con el pueblo. Si ha vivido algo Chile, es la lejanía entre la política y lo que es la articulación social, dijéramos la ciudadanía, lo demuestra, y ustedes mismos lo decían, en el nivel de participación en la votación, pero también en el nivel de involucrarse en la política, en los hechos políticos en nuestro país. Hoy día nosotros tenemos una nueva expresión, incluso que es un fenómeno distinto, porque cuando vemos lo que ocurre el 2000, ahora en octubre, esto no está convocado por ninguna estructura orgánica, social, sino que más bien surge espontáneamente a propósito de, yo siento que la opresión que hace el propio modelo sobre cada uno de nosotros y nosotras. Pero efectivamente hoy día existe una nueva forma de articulación y creo que si Chile no es capaz de recoger este proceso, construirlo en demanda y generar un nivel de participación mayor, efectivamente esto también empieza a complicarse. Lo digo porque nuestro país también vivió a propósito del estallido este acuerdo para poder generar un plebiscito que desde el mundo social fue altamente criticado. Porque hoy día la visión que está es efectivamente somos protagonistas de nuestros propios cambios y tenemos que ser parte de estos cambios. Y creo que Salvador Allende, bueno, y creo que el proyecto político recogería mucho de eso, de esa construcción, de esa unión entre la política y lo que está pensando el pueblo, que era principalmente lo que uno puede mirar desde su legado y desde lo que fue la construcción de la unidad popular. Muchas gracias, Karen. Yo sé que Edison, y le quiero dar la palabra también a Edison porque él tiene varias preguntas, pero antes quisiera aprovechar para enviarle un saludo a los compañeros del Centro de Pensamiento para la Paz, la Verdad y la Memoria Histórica. Saludo para ellos que nos están viendo. Un saludo también para los compañeros que nos ven desde el sureste brasilero. Ahora sí, Edison, te doy la palabra. Muchas gracias, Laura. ¿Me escuchan? Compañeros en Chile. Y así es, te escuchamos. Todos y todas. Bueno, hay una clave que los dos, tanto Karen como Carlos, pudieron tocarla, y es el asunto de unir a las izquierdas. Parece que en ese momento histórico de los años 60 y principios de los 70, pues con el gobierno de Allende, en Chile pudo darse y eso de juntar procesos organizativos de pensamiento revolucionario, de pensamiento crítico. En Colombia, también por esas mismas épocas, bueno, antes Camilo trató, incluso construyó con mucho esfuerzo, con muchos otros procesos,
algo que se llamó el Frente Unido del Pueblo, que tenía una característica muy parecida y obviamente pues también fue altamente reprimido, no pudo llegar ni siquiera a una construcción que pudiera tener un impacto de toma de poder gobierno o de movilización más fuerte. Y esto de la UP, de la Unidad Popular en Allende, más allá pues del golpe de Estado, para no hablar de ese acontecimiento dolorosísimo para el pueblo, para Latinoamérica, pero obviamente especialmente para Chile, yo preguntaría por las posibilidades que ven en estas nuevas movilizaciones de resistencia al neoliberalismo, en lo que pasó el año, fin de año, en varios países de Latinoamérica, incluyendo obviamente también Colombia. ¿Ustedes ven posibilidades de concertación de pensamientos de izquierda en función de retomar una propuesta que permita, digamos, volver a tomar el poder? Esa sería pues como una primera pregunta, también muy conmemorativa por esto del septiembre chileno. Y tendría otras dos preguntas. No sé si, Laura, vamos haciendo de a una, porque Yo creo que está bien, son un poquito densas. podemos dinamizarlo así, vamos respondiendo. Igual también invito a las personas que nos están viendo a que nos escriban sus preguntas, sus comentarios, para ahorita estar también poniéndolos aquí en este espacio. Entonces, Karen, te pregunto, ¿es posible, tú crees que es viable? Ahorita lo decías, no se ve una organicidad así como de partido que sea el abanderado, pero tú crees que en este formato de movimiento, de movilización, es posible lograr una unidad de pensamientos críticos de izquierda que puedan retomar el gobierno? Sí, mira, bueno, creo que esa es la interrogante que todos nos estamos haciendo en Chile. Si es posible unir a la izquierda en función de un proyecto político, porque tal como lo decía anteriormente, el proceso del 18 de octubre dejó instalada en la movilización, dejaron instaladas las demandas, pero efectivamente hoy día la búsqueda de una articulación de las izquierdas y de las organizaciones de los movimientos sociales podríamos decir que está incipiente. Ahora, y que también se cruzó además también por el proceso de lo que va a ser el plebiscito. Lo digo porque muchos de nosotros apostábamos por tener un proceso de asamblea constituyente y no quizás terminar en este plebiscito de convención constitucional. Pero a pesar de eso, creo que sí lo que se ha puesto en la mesa y que puede tener un buen indicador que caminamos hacia acá, hacia allá, es que tenemos unidad en contenidos. Efectivamente, por ejemplo, hoy día ya hay unidad en contenidos respecto a lo que significa tener un modelo de previsión social como el que tiene Chile, el modelo de salud y también esta crítica o esta mirada crítica a partir de la crisis que vive el neoliberalismo y que se hace un poco insostenible. Agudizado además por lo que es la pandemia COVID-19. Yo les comentaba que nosotros todavía estamos en un régimen de cuarentena, no cuarentena, que se aplicó una estrategia sanitaria bien compleja, no es uniforme en el país. Entonces, eso también agudizó, bueno, la necesidad de un modelo económico distinto. Y hay esfuerzos hoy día también por pensar, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la apuesta de modelo de desarrollo que necesita Chile? Y efectivamente esfuerzos desde las izquierdas por poder unificar un proyecto que incluya todas las demandas y las perspectivas de la construcción del nuevo país, entendiendo que además, yo les comento que bueno, Chile va a vivir una serie de elecciones, no solo el tema del proceso constituyente, sino que después viene el tema de los gobiernos locales, no sé cómo le llaman en su país, acá son los alcaldes, concejales, y estamos a puertas de un corto tiempo también de vivir las elecciones presidenciales y de la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, hay un proceso que está muy, yo diría muy incipiente, pero que uno podría decir que está
en desarrollo, y que a partir de tu pregunta creo que es la gran aspiración que tenemos muchos, es a construir un proyecto de izquierda que nos permita efectivamente avanzar en lo que es la toma del poder y poder construir un gobierno desde los propios, en el caso, trabajadores y trabajadoras, desde el pueblo. Hay un personaje que para nosotros desde Colombia también fue alguien admirado en términos de lo que pudo generar en la convocatoria al pueblo. Y se trata de Víctor Jara. Según lo que nosotros hemos podido leer y lo que se nos ha contado, incluso su música dice mucho de cómo esas vinculaciones entre artistas y todos esos movimientos, digámoslo así, de personas que desde la estética o desde otras expresiones, también como la literatura, pensaban vincularse y convocar al pueblo a los procesos políticos. Pues no, ustedes ahorita pues en esta primera intervención no pudieron compartir como su percepción de lo que fue el proceso o el aporte al proceso que hizo Víctor Jara. Yo preguntaría por él, por cómo él y los que junto a esos procesos artísticos y culturales pudieron trabajar con el pueblo buscando una conciencia distinta, porque termina siendo incómodo para el caso pues de este programa de Pensadores Incómodos. Porque Víctor Jara termina siendo incómodo. ¿Qué hace que sea incómodo para nosotros? Pensador incómodo es un atributo en la necesidad, en la emergencia de que ocurran procesos incómodos para la hegemonía. Entonces, preguntaría por él, por si, cómo Chile o cómo ustedes en la historia chilena han podido entender o percibir la obra de Jara. No sé si Carlos quiere empezar, que creo que lo vivió con él, fue amigo, creo, de todos estos procesos. O sea, ningún problema. Mira, viví el periodo de la Unidad Popular cuando tenía 8, 9, 10 años, ¿no? Esa fue mi experiencia. Entonces, en ese sentido, uno podría recordar y vivir la experiencia desde los años fines de los 60 hasta hoy día, y todo ese proceso, cuando tú planteas este tema de la cultura, es decir, el desarrollo cultural, las artes, la música, la arquitectura, en fin, en tan variadas expresiones de la cultura, porque la cultura finalmente es todo lo que hace el hombre, ¿no? Y son distintas expresiones que se van diseñando y dirigiendo y direccionando en la sociedad. Yo diría que el influjo cultural desde los años 60, con la nueva canción chilena, el influjo cultural del periodo de la Unión Popular implica un aporte a democratizar la construcción de subjetividad, es decir, a salir de ciertos cánones o reglas o formas tradicionales o más bien dominantes, y pasar hacia lo que es una democratización o formas distintas de cultura. Y eso se expresa en la música, se expresa claramente con la nueva canción chilena. O sea, uno podría hacer un trabajo educativo en los colegios y ver qué es lo que plantean las canciones, son reivindicaciones sociales. ¿Qué es lo que plantea el teatro? Es reivindicación social, es la dignidad de la persona, es la profundidad del ser y del vivir en una sociedad. Entonces, es un aporte a la construcción de la subjetividad. Es decir, nosotros hoy día hablamos del capital cultural. ¿Qué es lo que es el capital cultural? El capital cultural tiene que ver con los procesos educativos, con los procesos de asistencia al teatro, con los procesos de lectura de libros, de revisión de multimedia, de revistas, de conversación, etcétera. Es decir, la capacidad de desarrollar un lenguaje.
En ese periodo, en el año 70 al 73, había una editorial que era la editorial Quimantú, que era del Estado y que producía publicaba 1 millón de libros. O sea, una edición de un producto podía ser 500.000 unidades o 1 millón. Mini libros Quimantú, por ejemplo. Entonces los trabajadores en Chile andaban en su cartera de sus chaquetas con un libro, Máximo Gorki, ¿no? Qué sé yo, también otras obras de muchos chilenos, Manuel Rojas, en fin, es decir, había un acceso a la cultura que permitía un desarrollo del pensamiento, y ahí es lo muy interesante que plantea el profesor Hugo Semmelman, quien dice que el lenguaje nos permite nominar cosas, es decir, y cuando podemos decir algo, podemos expresarnos y no nos quedamos solo en el pensar, sino que compartimos con otros nuestra idea, nuestro pensamiento. En ese sentido, toda la obra de Víctor Jara, cabe decir que hoy día es un día al que se conmemora el asesinato de Víctor Jara, es decir, ocurrió en la población que está en la zona sur, ¿no? La José María Caro, donde lo dejaron tirado a las orillas de una línea del tren con una cantidad exorbitante de balazos en el cuerpo, además de haber sido torturado en el Estadio Chile. Pero Víctor Jara deja el amor y el cariño y deja un legado de sensibilidad que traspasa todas las generaciones. Es decir, uno podría decir que esta música es música del año fin de los 60, principios de los 70, ese es el periodo popular, pero es una música que se escuchó durante todo el periodo de la dictadura, es decir, se escuchaba en forma más silenciosa, más callada, para que alguien escuchara que tú estabas escuchando Víctor Jara, pero es un significante de esperanza, de cariño, de amor y de deseo de construcción de una sociedad más justa. Y yo creo que aquí estamos en un tema que tiene que ver con la justicia social, como lo han planteado algunos autores, por ejemplo, Jones y otros, ¿no? Pero estamos en presencia de un proyecto social del periodo de la Unión Popular, que es la emergencia de los sectores populares desde principios del siglo XX hasta hasta principios de los años 70, por justicia y que se vuelve a replantear hoy día. Entonces, en este ámbito, la cultura es fundamental. Es decir, por eso que había una apuesta muy grande por el desarrollo del teatro, el desarrollo del cine, el desarrollo de la música, y en eso Víctor Jara juega un papel trascendental como un pensador por su ejemplo. Es decir, claramente es lo que podríamos denominar un sujeto con discurso. Porque él construía su canción, pero ¿cómo la construía? También con la sensibilidad de visitar la población y saber cómo había ocurrido una toma de terreno, qué pasaba con el pueblo mapuche, se internaba en la zona de la Araucanía. Entonces, era un recopilador, un investigador con una alta sensibilidad que le permitía construir canciones que han quedado por todo el tiempo, y la solidaridad internacional, es decir, la canción del derecho a vivir en paz, que es sobre la guerra de Vietnam. Es una canción que se ha usado en el estallido social en Chile cuando había toque de queda y se pedía que toda la gente, por favor, colocara desde sus ventanas con sus bocinas altas y música, el derecho a vivir en paz, porque es un derecho a vivir en paz. Entonces, es muy interesante cómo Víctor Jara constituye un referente de pensamiento relacionado con el periodo de la Unión Popular y la lucha por la justicia social. ¿Te parece, Edison? Por ahí vamos. Me parece genial. Muchas gracias, Carlos. No sé, Karen, si tienes algo que decir de Jara, de lo que conociste, entendiendo que tú eres más joven y posiblemente ya no escuches sí, esa música. No tan joven, pero tal como decía Carlos, es una música que traspasa fronteras generacionales. O sea, hasta el día de hoy, en el estallido, fue muy, muy, muy teñido por la música, pero creo que también rescatar un poco en esta construcción de ideas de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, la importancia que tenía la cultura, tal como lo decía Carlos,
la importancia que tenía este acceso a la cultura y cómo el neoliberalismo en lo posterior lo fue terminando. Hoy día en Chile tiene uno de los impuestos más altos al libro, y tiene una restricción cultural importante a los sectores populares. Hoy día acá en Chile el poder ir a ver una obra de teatro o acercarse tiene costos elevados, salvo procesos que hoy día a propósito del estallido y que se han venido desarrollando son autogestionados o que vienen de otro. Pero creo que esta relación de la cultura con la organización política también pudiéramos verla dentro de lo que fue el estallido social. O sea, hoy día hay un despertar también cultural con otras expresiones, se recoge lo de Víctor Jara, se recogen otros que también fueron parte de la música que estuvo presente en el tiempo de la dictadura, pero también surgen nuevas expresiones culturales y cuando uno estaba en las jornadas de protesta lo que veía era mucha diversidad de distintos grupos que buscaban expresarse y también tratar dijéramos, a través del lenguaje poder contar lo que estaba ocurriendo o expresar un poco qué era lo que estamos viviendo. Y los rayados en Plaza Dignidad o en otros sectores que hicieron como un poco dijéramos, el retrato de lo que estaba pasando, se hicieron múltiples y otras expresiones culturales. Entonces, yo creo que uno pudiera decir que claro, que el componente de la Unidad Popular tenía varios factores y en este caso Víctor Jara representa uno de los liderazgos respecto al tema de cómo la cultura es un aporte en los procesos políticos y cómo a través del arte también se puede llegar a encontrar o a entender, a poder graficar una realidad del pueblo, pero también a que el pueblo pueda construir sus propios procesos y recoger también un poco el encantamiento con la política. Yo creo que eso es como parte de lo que uno pudiera decir del legado también de Víctor Jara y de otros que fueron gran aporte en lo que fue el proceso de otros y otras en el proceso de la Unidad Popular. Tengo una última pregunta, Laura, y compañero Carlos y Karen, y es sobre Notitíteres, que fue como ese primer texto que pusimos hoy al inicio del programa, tratando de hacer un poco de contexto. El títere hablaba de algo que también acabó de nombrar Karen, que es ese proceso intergeneracional. Hay unos que lo vivieron, todo el proceso de golpe de ese septiembre fuerte para Chile. En los 80, los hijos y la estrategia del no, que pudo también por un proceso, digámoslo, electoral, sacar la dictadura, como nos lo han contado. Ya ustedes pues tendrán sus versiones y sería bueno conocerlas. Y el proceso de los nietos, que cuando esto del estallido que nombra Karen, es justamente el proceso en el que estamos. Esas tres generaciones pudieron comunicarse. Nosotros en Colombia tenemos muchas dificultades para hacer esos intercambios, esos diálogos intergeneracionales, para recuperar el legado de lo que ha sido la memoria histórica de los procesos, sobre todo. Tenemos sí algún nivel de conciencia sobre lo que ha sido las represiones y lo que se ha llamado pues la represión de las utopías. Y yo quisiera, si es posible, que nos contaran cómo ha sido, si existe ese proceso de diálogo intergeneracional en esas tres generaciones nombradas por Notitíteres cuando empezamos este conversatorio. No sé quién quisiera empezar y contarnos cómo ha sido el asunto. Me parece que esta relación intergeneracional se ha recompuesto en los últimos tiempos, ¿no? A raíz de los movimientos sociales. ¿Por qué lo señalo? Porque el golpe de Estado de 1973 implica una ruptura, y una ruptura que tiene que ver con el control del Estado y todo el aparato comunicacional y educativo, y además el acto del terror, es decir, el temor.
en las poblaciones, en las calles. Es decir, el año 1973, el golpe de Estado implica el imperio del terror en las calles de Santiago. Y te lo digo porque yo regresaba del colegio a las 6, 7 de la tarde y había mucho temor en mí y en las personas porque era la incertidumbre del no saber qué podía pasar con un vecino, con un familiar, con un allanamiento. Eso hace una inmovilización de todo el proceso de pensar y un repliegue hacia las casas. Se sigue escuchando música en forma silenciosa porque se tiene el temor de que el otro lo denuncie y sea tomado detenido y sea conducido a cuarteles policiales con resultados que son variados, ¿no? Ahora, ese asunto es altamente complejo. Yo escribí un texto para los 45 años del golpe de Estado, que se llama Juventud sin Memoria. ¿Por qué planteaba la idea de la juventud sin memoria? Porque hubo una intencionalidad en el periodo de la dictadura de no permitir el traspaso de la experiencia de la Unidad Popular. No solo eso, sino que también se producía al interior del movimiento político una serie de miradas de lo que era el proceso de la Unidad Popular, pero desde la perspectiva de la derrota. Es decir, el periodo de la Unidad Popular, por mucho tiempo, muchas personas en Europa escribieron libros, en todo, pero siempre se hablaba del periodo de la Unidad Popular como la experiencia de una derrota, no como una experiencia del movimiento social, con ciertos componentes internacionales y nacionales. Y eso es como bien relevante. Y eso implicó que en los colegios de Chile el tema de la Unidad Popular no se tocara por muchos años, es decir, está absolutamente prohibido en la sala de clase tratarlo. Estoy hablando de los años 78, no decir, estoy hablando de los años 80, cuando aparece el movimiento social que irrumpe y va a luchar en contra de la dictadura. ¿Por qué lo digo? Porque hay tres etapas tal vez en este periodo dictatorial. El primero, de represión absoluta y de repliegue de todo el movimiento social hasta el año 79-80, cuando se produce un llamamiento a un plebiscito, luego a la Constitución, donde emerge nuevamente el movimiento social, pero que se consolida a partir de los 80 con el proceso de ¿cómo se llama?, de organización para luchar en contra de un sistema que está en crisis económica. Y aparece un movimiento social organizado a partir del año 82, 83, con las protestas nacionales, etcétera, etcétera. Y luego a partir del año 86, dentro de ese mismo contexto, se produce lo que es el proceso de acuerdos para una transición política de algunos sectores políticos de la sociedad, particularmente el grupo que va a conformar después la concertación de partidos por la democracia. Y luego del año 90 otra etapa de transición, pero una transición que nunca termina. ¿Y por qué lo señalo esto? Porque fíjate que esta idea de la juventud sin memoria, como título de ese capítulo que escribí, es la problematización en la enseñanza de la historia, que tiene relación directa con la instalación del orden dominante a partir de la dictadura. ¿Ah? Y ese era un problema de cómo crear conciencia histórica. Fíjate que después, en las movilizaciones en los años 2011, yo recuerdo específicamente, como profesor en ese tiempo en la Universidad de Santiago, tenía estudiantes que estaban haciendo su seminario de título y nos juntábamos a veces a trabajar en sus trabajos de seminario porque estaban en toma en la universidad y nos juntábamos afuera de la universidad porque tenían que terminar su seminario igual, o sea, aunque estaban en toma tenían que avanzar para titularse ese año. Y después estábamos en la reunión y ellos decían, profesor, sabe que tengo que irme. ¿Por qué? Porque luego empieza la serial Los 80. Los 80 es una serie muy interesante que va a poner en discusión, va a poner sobre en la televisión todo lo que es unos capítulos que es parte de la historia de Chile, que es la historia de los años 80 y tiene que ver con la vida de una familia de clase media y los hechos que vivían en torno a la lucha social de sus hijos. Eso reconstituye un punto de encuentro. Y así se van reconstituyendo en la medida que va emergiendo el movimiento social. Pero claro, el problema de la intergeneración hoy día se vuelve a encontrar. ¿Por qué? Porque hay un movimiento social en desarrollo. Pero es muy importante tener presente que por mucho tiempo historiadores muy conservadores en Chile
y racistas, como Villalobos, por ejemplo, que es un personaje que fue estudiado en los colegios, fue estudiado en las universidades, y hoy día se declara muy racista hacia el pueblo mapuche, o Vial Correa, o también Frías Valenzuela, es decir, toda la subjetividad de la enseñanza de la historia está en manos del conservadurismo. Entonces, cuando yo planteo esto, la juventud sin memoria, es un cuestionamiento a las formas de la enseñanza de la historia en los colegios como un elemento, ¿no? Y es justamente este quiebre, ¿no? De estas racionalidades, de no permitir conocer la experiencia de la Unidad Popular. Y por otro lado, la importancia de conocer la experiencia de la Unidad Popular, porque obviamente es un movimiento social que tuvo camino A, B, C, D, y fueron muchos procesos que estaban en desarrollo, y que es una experiencia para Chile y para América Latina. Y en ese sentido, obviamente, la recomposición de diálogo intergeneracional es importante porque implica también romper prejuicios con el pasado, ¿no? Es decir, un hecho interesante es cuando los militares para el estallido social en el toque de queda van a la Plaza de la Dignidad. Y jóvenes de 15, 18, 20, 27 años se paran frente a estos carros blindados, etcétera, y dicen, nosotros no tenemos miedo. Son generaciones que no vivieron la dictadura y por tanto lo que tienen que perder es mucho menos en términos de temores que estaban inciertos. El temor instalado desde la dictadura hacia el futuro es bastante complejo en términos de las generaciones y su desarrollo, pero hoy día a raíz de estos movimientos sociales y del estallido social se vuelve a recuperar esta relación intergeneracional porque se vuelve a valorar también lo político como acción, no el partido político en sí, sino lo político como acción social. Muchas gracias, Carlos. No sé, Karen, si quieres agregar algo. Sí, no, muy de acuerdo con lo que plantea Carlos, pero reflejar que efectivamente en este último tiempo creo que hubo un encuentro generacional a partir de un reconocimiento de la pérdida del miedo. Me refiero a que, bueno, en Chile pasó, se dice, una de las consignas que está desde el estallido social no fueron 30 pesos, fueron 30 años. A propósito de cómo se inicia este proceso de movilización y que es por una generación muy joven, estudiantes secundarios que reclaman por el alza del transporte. Y eso obliga, y eso fue como que fue presente en toda la discusión, a que las generaciones también pensaran en que era el minuto de salir a las calles y de pronunciarse respecto a una serie de temas que venían, dijéramos, haciendo eco hace mucho tiempo y generar un espacio de encuentro. Cuando uno iba a los espacios de movilización, podríamos decir que estaban todas las generaciones presentes, o sea, encontraba ahí de todas las edades, diversidad, y también con un respeto, se instaló una primera línea que era principalmente compuesta por jóvenes, mujeres y hombres muy jóvenes, para resguardar las movilizaciones, entendiendo esta lógica de una práctica de lucha que respetaba todo este tipo de, incluso de condiciones de etarias, etcétera. Entonces creo que ahí hubo un encuentro. Lo que sí creo que queda como un poco interrogante es cuál va a ser el encuentro desde el punto de vista del tipo de organización y también de la institucionalidad. Lo digo porque hay que también reconocer que entre medio de todo lo que ocurrió ahora en Chile, nosotros, al igual que otros países, había una crisis de institucionalidad no menor. El Parlamento cuestionado, la Iglesia, bueno, y todos los que eran referentes estaban con un alto cuestionamiento. Entonces, ¿cómo recomponemos eso después, posterior en un proyecto político? ¿Cómo se recompone también las organizaciones sociales? Porque claro, hay otras expresiones y eso también tiene que conversar. Yo soy, por ejemplo, del mundo sindical y claro, nosotros tenemos la organización, el sindicato, la confederación, y hoy día también hay otras formas de expresión desde los trabajadores que son coordinaciones de trabajadores, estructuras territoriales, y creo que eso también tiene que en algún minuto dialogar y generar un proceso de unificación en contenido, pero también desde unificación y construcción de quizás una orgánica o un proceso distinto de concebir lo que hasta hoy día nosotros veíamos como
como las formas ¿cómo se llama?, de relacionarnos. Lo digo porque también, a propósito de esto, hay muchos nos cuestionamos que, claro, el modelo neoliberal te hace pensar bajo estructuras del modelo desde el propio modelo, y es complejo el que tú puedas salir y pensar un Chile distinto. Hay muchas generaciones que nacimos y nos criamos en este modelo y entendemos todo con la lógica, a propósito de que se entiende todo con la lógica de mercado, y no con esta idea de poder transformar efectivamente una sociedad y que todo sea distinto. Yo creo que hoy día las generaciones han desarrollado un pensamiento crítico muy agudo que ha permitido también levantar esa voz y instalar que es posible pensar fuera del modelo neoliberal, que es posible pensar fuera de esta sociedad individualista, de mercado, y que se puede construir un proceso distinto, y creo que en eso estamos. Ahora, que también decir, igual que lo anterior, creo que está en desarrollo. Uno no podría decir, bueno, ¿cómo va a confluir este espacio? No, yo creo que no hay una apuesta, sino que más bien es un proceso que se está desarrollando y que está teñido además por lo que les comentaba anterior, múltiples elecciones, en que también se ha dado otra cosa que no es menor, y es la participación de los jóvenes. O sea, igual hoy día empieza a insinuar la participación en política de los jóvenes, y creo que eso también va a marcar un camino diferente. Sí, si me permites agregar algo, Edison. Claro. A mí me parece bien interesante lo que señala Karen. ¿Por qué? Porque justamente en esto donde está en desarrollo el proceso, se está instalando algo que es muy interesante. Primero, Chile vivía una expresión de un modelo de desarrollo neoliberal que no estaba en discusión desde la instalación en los años 76-77, donde se hace la instalación de las medidas de transformación económica nacional, con, por ejemplo, el nuevo Código Laboral. En segundo lugar, con la privatización de la salud, privatización de la educación a través de toda la educación particular subvencionada, etcétera. Entonces, con esa lógica aparece un modelo neoliberal que se desarrolla por la oferta y la demanda hasta el presente, es decir, hasta antes del 18 de octubre, diría yo que es un punto interesante. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una estructura, es decir, estábamos en lo dado, en lo establecido. En esa loja había habido un triunfo de la subjetividad neoliberal, es decir, de un pensamiento de mercado. El mercado, entre oferta y demanda, era el principal asignador de recursos, y las personas vivían del consumo, altamente endeudados, con dinero plástico, etcétera, etcétera, y vivían de manera tal con dinero que no era del presente. Es decir, usted hoy día va a un supermercado hace 2 años atrás, y al comprar le dicen, cuando usted paga, crédito o débito. Si es el débito, va a pagar al contado, y si es el crédito, quiere decir que lo va a pagar al mes siguiente con su tarjeta. Fíjese, es lo mismo que ocurría en los años 60, 70, 80, cuando iba al almacén y se pedía el fiado, que se llamaba, es decir, que se lo anotaran y a fin de mes se lo pagaran. Bueno, esa lógica de mercado instala una subjetividad y un pensamiento de mercado. Y eso, de cierta manera, tiende a desestructurarse, primero con el movimiento estudiantil en los años 2011, cuando dice queremos educación con gratuidad. Si usted plantea en Chile en los años 95, 97, hablar de educación gratuita, dirían que está pensando en un mundo que no es este. Y sin embargo, eso va acumulándose en el tiempo y se produce una transformación en el pensar. Y el estallido social es la ruptura y el planteamiento de que es posible no seguir aceptando lo dado, lo establecido por el poder político económico, porque la política está muy relacionada con la economía, ¿no? Es decir, 7 familias poderosas de este país, junto con eso, lo estructurado está establecido, y el movimiento social lo que hace es decir, no, usted es un sujeto histórico, y el sujeto histórico va a la calle. ¿Por qué es sujeto histórico? Porque vive la historia, va, se moviliza, exige un derecho, pese a la violación sistemática de derechos humanos. O sea, que es decir que Chile está acusado por violación sistemática de derechos humanos a raíz del estallido social. Entonces, hay un desafío de aprehensión de la realidad, de tomarla, que se pone en movimiento desde el contexto histórico, ¿no?
Y como decía un profesor Zemelman, es decir, hay apetencias de futuro. En el periodo de la Unión Popular había apetencia de futuro por construir una sociedad más justa. Hoy día con el estallido social hay apetencia de futuro. ¿Por qué? Porque está en el proceso de creatividad y ahí el desafío es de qué manera se establecerá una organización muy transversal que permita institucionalizar estas demandas y estas posibilidades y hacerle y convertirlas en procesos de desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Karen. Laura. Bueno, luego de este momento de preguntas por parte del compañero Edison, yo he recogido algunas preguntas que nos hacen por los medios. Lo que quisiera hacer es agruparlas, leerlas y que pues ustedes se tomen también como la libertad de responder según lo contemplen. La primera pregunta es, ¿el diseño institucional se ha constituido para garantizar los beneficios para los ricos, leyes, elecciones y aún más los tratados de libre comercio? Y cómo lograr hoy construir todo ese aparato estatal institucional instalado. Perdón, cómo lograr deconstruir todo ese aparato estatal institucional instalado. Nos dicen también que hoy la lucha es contra el modelo, con un profundo contenido cultural, alternativo. ¿Cuál sería el llamado de los maestros, universidades, para lograr esos cambios cuando las instituciones escolares están enmarcadas en diseños curriculares para garantizar la continuidad del modelo? ¿Qué tipo? Hoy es importante recuperar la formación política dentro y fuera de la escuela, pues el vaciamiento de sentido ha ganado espacio en una sociedad del vacío. ¿Cómo lograr recuperarla? Y nos hace un comentario Daniel Alejandro Ceballos Alarca. Él nos dice, por ahí se habla de una iniciativa de Violeta Parra. Con respecto a la conformación de una universidad del folclore, dicen que empezó en una suerte de carpa. Con respecto a esto y al movimiento popular, el movimiento de los indígenas chilenos, a la memoria de Jara, de Allende, de la misma Violeta, ¿qué papel juegan las universidades en Chile frente al tejido de estas fuerzas? ¿Cuál es la relación actualmente entre los saberes populares, indígenas y las universidades? ¿Y cuál es el papel del arte popular hoy, que es clave en las movilizaciones y formación política? ¿Cómo potenciar esas acciones entrelazándolas con otras expresiones? Comprendiendo que igual la invitación es conversar, los temas no se acaban acá. Seguro. Sí. Sí, bueno, mira, yo partí un poco con algunas preguntas y para que creo que en esta idea de reconstruir un proyecto político distinto, obviamente el tema de la educación va a jugar un papel fundamental. Y esto que decía muy bien Carlos de pensar en una educación distinta que rompa los esquemas que hemos tenido hasta ahora y cómo se ha concebido la historia de nuestro país hasta ahora desde el modelo educativo. Entonces creo que eso va a ser un proceso que está dentro de los hitos más importantes respecto a esta construcción de del nuevo Chile que se está pensando. En el caso de la formación política, claro, obviamente es un proceso que hay que retomar. Hay que decir que Chile no dejó de tener educación cívica, inclusive en los colegios, y hoy día es necesario retomar no solo el tema de la educación cívica, sino que también los procesos de formación política en la construcción de liderazgo, que muchas veces se hacen al hacer, porque creo que también hay mucho liderazgo espontáneo que a través de los procesos de movilización ha ido formando, pero también debemos tener una mirada hacia esta construcción de nuevos liderazgos y los procesos de formación política. Y con relación al arte popular y las movilizaciones, claro, yo decía, hoy día hay nuevas expresiones artísticas, quizás muy acorde a los tiempos, dijéramos, y creo que se han ido fomentando, se han hecho... se han duplicado, se han multiplicado a propósito de la presencia en los territorios. Hoy día hay mucha grupos autogestionados, hay mucha diversidad de formas de hacer cultura y creo que eso también debe estar incorporado. Y
bueno, si uno mira también lo que está viviendo Chile en términos del proceso de la votación por el cambio de la Constitución, hay mucha incorporación de ese arte, hay mucha música, hay mucha expresión artística que hoy día está siendo parte también de este proceso político que se está viviendo. Entonces podemos decir que efectivamente el arte ha empezado a reconciliarse con el proyecto político y ha empezado a tomar forma esta idea de trabajo conjunto que lo veníamos conversando, era muy fuerte en el tiempo de la UP. Y creo que para fomentarlo, obviamente las organizaciones políticas y sociales principalmente debemos comprender la importancia que tiene el tema artístico y cultural en este proceso de construcción política. Y eso creo que también es un desafío, si bien hoy hay harto desarrollo, creo que también se debe plantear un desafío para que estas formas de expresión sean mucho más masivas y mucho más incorporadas en esta lógica de construcción entre un proyecto político, social, económico y cultural también. Muchas gracias, Karen. Carlos, ¿quiere agregar algo, hacer algún comentario frente a las preguntas? Sí, en la perspectiva de lo que plantea Karen, yo creo que la deconstrucción del modelo es parte de la historia, es decir, finalmente debemos tener muy presente que a través de la historia no existe un solo modelo de desarrollo, es decir, la historia ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que pasó con la instalación del neoliberalismo? Que se naturalizó pensando que era el único modelo de desarrollo posible. Y no se hacía alusión que entre el año de, qué sé yo, de 1766 hasta 1929 imperó el libre comercio o librecambismo, que era un modelo liberal económico, que entre el año 1929, 32 hasta el año 1976, los 70, imperó la teoría del desarrollo interno keynesiano en América Latina, la teoría cepalina, es decir, los modelos no se mantienen estáticos en el tiempo, cambian. Y hoy día, ante la crisis medioambiental, la única posibilidad de sostenimiento del futuro es con transformaciones de otros modelos de desarrollo. Es decir, el extractivismo ya no tiene lugar o tenemos los días contados como especie en este planeta. Es decir, el planeta va a seguir. Somos nosotros los que estamos en duda en función del nivel de sobreconsumo. Es decir, la tasa de consumo de los recursos naturales es superior a la tasa de reproducción. Cuando yo señalaba recién el problema del cambio climático, solo el problema del agua. Con el cambio climático y el aumento gradual de temperatura, que para nosotros es muy bajito, pero para el sistema y la atmósfera es muy complejo, se está produciendo una disminución de los casquetes polares y también de los glaciares, que está implicando un aumento en el nivel del océano. En 20 años más o en 30, es posible que sean inundadas grandes regiones en Bangladesh, la India, en California, etcétera, etcétera. La evidencia científica lo plantea así. Entonces, ¿qué va a pasar con esas miles y millones de población que se va a tener que trasladar? Es decir, la crisis por el problema del agua es una crisis en desarrollo, en Chile particularmente también. Entonces, estas problemáticas tienen que ver con las necesidades de construir el Tratado de Libre Comercio o el TPP-11, lo que busca es la preservación de la riqueza y del negocio para las transnacionales. Aquí hay un punto entre el Estado-Nación y la transnacional, en proceso de desarrollo interno nacional, entre comillas. La palabra nacional no es una palabra que me guste mucho, pero lo que es la transnacional y el desarrollo interno. Entonces, en ese sentido, el problema de los tratados de libre comercio, ¿cómo deconstruir? Primero el microespacio, es decir, nosotros hoy día tenemos que ver comercio justo, tenemos que disminuir nuestros hábitos de consumo porque consumimos cosas que no necesariamente se requieren y eso implica un cambio de mentalidad y ahí viene un punto también, un cambio cultural. Quizás desde una epistemología, es decir, la epistemología es un ángulo de construcción de conocimiento y ahí quiero compartir el planteamiento del maestro Hugo Zemelman, es decir, la conciencia histórica. ¿Qué es la conciencia histórica? No es más la necesidad que tengo de mí como Carlos, ¿no? En relación a mi pasado, a mi padre, a mi madre, a mis ancestros, y la necesidad que tengo del otro, porque yo no vivo solo como una ficción.
Es decir, yo soy individuo, pero la individualidad es una ficción porque yo me constituí con otros. Yo no vivo al margen de los otros. Entonces la necesidad que tengo que el otro tiene que ver con la remirada de nuestro espacio en el que nos conectamos con los otros, en que compartimos con los otros. Yo sin los otros no existo. Por tanto, el individualismo como mirada liberal es una ficción porque no es real. La ropa la construye un otro, y sé yo, esta tecnología, en fin. Entonces, debemos recuperar el microespacio en términos de un sujeto con discurso, es decir, que haya coherencia entre lo que pensamos y hacemos, porque una persona puede decir que quiere construir un mundo justo, pero va al señor que vende en la calle y le dice, pero hacemos una rebaja. Entonces no está dispuesto a pagar el comercio justo y lo equilibrado. Y en esto la educación tiene un gran papel que cumplir. ¿Por qué? Porque la educación debe plantearse de una manera tal que fortalezca la autonomía en los sujetos, sujetas y sujetes. Es decir, que el niño y niña piense que debe o estudia no por el deber ser, sino por el ser para construirse como un miembro, parte de una sociedad desde una conciencia histórica. Y eso tiene que ver con la formación política. Fíjese que nosotros somos sujetos de deseo, es decir, tenemos una arquitectura de deseo que nos mueve en distintos ámbitos. Y esa arquitectura del deseo nos dice, yo quiero ser esto, yo quiero ir allá, yo quiero construir cosas antes de que mi racionalidad diga cómo las pongo en movimiento. Es decir, somos sujetos de deseo y nuestra vida se mueve por una arquitectura de deseos. Cuando una persona entra a hacer algo o va a hacer algo a alguna institución, no sabe, y muchas veces piensa en sus deseos más que en lo que va a ocurrir. En segundo lugar, somos sujetos sociales. Estamos en relación con los otros. Somos sujetos sociales. Vivimos con una pareja, con una familia, con un señor que trabaja en el lugar donde vivimos, o con un señor que va en la micro, con un conductor, con un mecánico, con un profesor, etcétera. Es decir, estamos en relación con muchos, por tanto somos seres sociales, pero también somos seres políticos. ¿Por qué? Porque participamos de la toma de decisiones, es decir, nosotros somos parte de decisiones que tomamos por otros, y nosotros queremos incidir en una toma de decisiones al interior de la familia, o con tu pareja, o queremos incidir en el centro de trabajo a través de la toma de decisiones frente a tomas o políticas que se hacen en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea. Es decir, somos sujetos políticos. Y en tercer lugar, somos sujetos históricos, porque estamos construyendo el presente que tiene una perspectiva de futuro. Como decía Severman, la historia es una suma de presentes sucesivos. Pero debemos ser responsables. ¿Cuál es el problema? Que los libros de historia nos dijeron que la historia la construían otros y no nosotros. Y los libros de historia no nos permitieron valorar a nuestros ancestros directos, como son nuestros padres, nuestros abuelos, los que emigraron del campo, los que venían de la minería, en fin, los que vivieron toda la vida en la ciudad. Entonces, el cambiar y el hacer la ruptura es un problema educativo, pero tiene una dimensión ética y política, porque tiene que ver con la necesidad de un proyecto de desarrollo que sea sustentable en el tiempo, porque debemos dejar de hablar de futuro si nos vemos en la situación que nos encontramos hoy día en términos ambientales, que es crítica. Lo que pasa es que no lo vemos, porque no queremos verlo, porque atenta contra el negocio. Hoy día poner sobre la mesa todo el problema ambiental a nivel nacional e internacional atenta contra el negocio, que es lo que impera hoy día el negocio. ¿Cómo deconstruir esa realidad? Es a partir del microespacio y de ser coherente, pero estar en movimiento, es decir, por tanto, el movimiento social del 18 de octubre es fundamental. Ahora, ¿qué direccionalidad irá a tomar? Bueno, está por verse todavía, porque aquí hay que tener claro que la influencia del neoliberalismo en las actuales generaciones y en las anteriores ha sido fuerte. Entonces yo creo que ahí hay temas importantes. Y lo otro es decir que Violeta Parra tenía una carpa y un gran desarrollo cultural en ese tiempo, ¿no? Y hoy día podríamos decir que un desarrollo cultural interesante es la Universidad Abierta de Recoleta, donde se hace clases liberadas para mucha gente que solamente se inscribe y no rinde prueba ni nada. Entonces, son formas que van estableciéndose en función del tiempo, pero que permiten la posibilidad de la transformación social. Fíjense que el problema de la democracia ya estaba puesta sobre la mesa como un problema por los negocios, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2006. En su informe decía, hay una relación entre las campañas políticas
y el negocio y los empresarios, que es muy complejo. Miren la situación hoy día en Chile y en muchas partes de América Latina, cómo está desarrollado el financiamiento de la política y las decisiones frente a temas o leyes que se establecen. Entonces, estamos en un periodo muy interesante, pero en desarrollo de la construcción de un futuro posible, pero desde saber que somos responsables de ello, no esperar que pasen las cosas cuando yo estoy sentado en la casa. Eso. Carlos, yo creo que introduce el último momento que queremos dejar de este espacio, y ese último momento viene de ese mensaje que nos deja, que es de la necesidad de tener hoy una conciencia histórica, política, medioambiental y una conciencia del otro, una conciencia de que no estamos solos, de que hay un otro que nos acompaña en este caminar. Entonces yo quisiera llamarlos ya en este último momento a que hagamos un cierre retomando los aprendizajes y los llamados de los pensadores abordados como mensaje de lucha para los diversos movimientos hoy, para seguir pensando, luchando en una sociedad más equitativa, emancipada, autónoma. Quisiera darles la palabra para que podamos dejar ese mensaje. Disculpa, Carlos, el micrófono. Ahora, sí, ahora. Bueno, yo creo que uno podría hacer una recuperación de la historia, pero partir primero de un planteamiento que tiene que ver con la conciencia histórica. O sea, yo invito a revisar algunas conferencias, Hugo Selman, ciertos planteamientos, tal vez del Instituto de Pensamiento Cultural Latinoamericano, pero en fin, de muchas personas. Recuperar a Hugo Selman como un gran pensador, miembro del Partido Socialista, ¿no? Que murió el año 2000, hace unos años atrás. Y yo creo, ¿por qué? Porque la medida que recuperamos la historia y la memoria, nos recuperamos nosotros, cada uno. Y eso implica no permitir estos quiebres que se producen. Y eso tiene que ver también con el contexto histórico que estamos viviendo, es decir, la necesidad de tener apetencia de futuro. Es decir, yo siempre señalo que eso que plantea Semmelman de la apetencia de futuro es como una persona que tiene algo de hambre y se encuentra frente a un sándwich maravilloso, rico, exquisito, ¿no? Eso es como la apetencia del futuro. Es la necesidad de querer construirse. Pero querer construirse implica querer construirse en el presente y no en el mañana. Es decir, hoy día partir en movimiento en función de su persona, de recuperarse en su pensamiento, de saber que es un sujeto que construye y no es un sujeto construido por otro, porque la educación tiene ese problema, pero eso es que la educación en su estructura nos construye. Y por tanto somos seres pasivos dentro de ese proceso de construcción. Es decir, lo único que tenemos que hacer es estudiar, sacarnos buenas notas para llegar a donde queramos llegar. Entonces usted va a tener el futuro asegurado. Pero eso no es así. El ser sujetos en movimiento implica ser sujeto histórico y estar viviendo el espacio de la realidad en la cual nos encontramos y poder tener relación con los problemas sociales y con la diversidad en todo su esplendor, de los sectores más modestos a los sectores más altos, es decir, sin discriminación, pensando en la igualdad y en el buen trato. Entonces, recuperar el presente es recuperar el pasado en su historia en memoria. En ese sentido, el movimiento social del periodo de la Unidad Popular nos plantea una serie de propuestas y de enseñanzas sobre la importancia de la unidad, de la cohesión, de la dignidad, del derecho a una vida justa, del derecho a compartir con otros, de la necesidad de lo cultural, ¿no? Del construirnos y de enriquecernos, pero en relación con los otros, no lejos del otro, no fuera del otro, como nos plantea el neoliberalismo, es decir, yo uso lo otro. En segundo lugar, en los ámbitos de la enseñanza de educación básica, pero principalmente la educación superior, avanzar en una racionalidad crítico-reflexiva que neutralice lo técnico instrumental, es decir, el pensar que debemos construir futuro, pero es construir futuros con el otro, con los planteamientos de Freire, con planteamientos también de la Iglesia Católica, que a veces van en desarrollo también de una justicia social,
Es decir, en la amplia riqueza. Entonces, cuando nos planteamos el futuro, nos debemos plantear como sujetos históricos, como sujetos políticos, como sujetos sociales y como sujetos de deseo de querer construir con el otro. Es decir, es fundamental cuando hace poco estaba compartiendo una conferencia también con gestores de paz de Guadalajara en México, un caso muy interesante, una experiencia de gestores de paz, y señalábamos que la dignidad del ser humano es la dignidad de un territorio. ¿Y cuál es el primer territorio? Nuestra corporalidad. Y eso implica no aceptar que nadie mancille o desprecie nuestras formas, nuestro diseño, el cómo somos. Y eso implica emanciparnos como sujeto histórico, emanciparnos como sujeto en potencia, recogiendo toda la experiencia de muchos autores. Yo no soy muy bueno para nombrar autores, no, pero hay muchísimos. Yo creo que el punto es siempre tener la esperanza en el futuro. Creo que siempre es posible mejorar las condiciones de vida y existencia, y de una u otra manera se van mejorando. La diferencia es que en el proyecto social e histórico ocurre que hay periodos de crisis como lo que estamos viviendo, pero que son parte de la historia. Es decir, la historia se mueve a partir de sus movimientos sociales, sus movimientos culturales, sus movimientos políticos, y hoy día hay que recuperar la alegría, hay que recuperar la esperanza, porque siempre va a haber esperanza en la medida que hayan buenos sentimientos, buenos valores, pero siempre y cuando apelemos a un nexo entre lo que es un discurso y un sujeto, es decir, no divorciarlo en función de que debemos construir para el mañana en nuestro espacio, en donde nos desarrollamos en distintos lugares. Y eso implica un respeto a los derechos humanos, es decir, a la igualdad y no discriminación, a la participación, pero desde la recuperación de la historia y la memoria. Esos son algunos elementos que podría compartir en función de este conversatorio muy interesante. Carlos, muchas gracias. Nos quedamos con esa esperanza del futuro en una acción, reflexión del hoy, en un futuro que vamos haciendo en este caminar. Y yo quiero darle la palabra a Karen. Karen, si quieres dejarnos tu conclusión, quieres dejarnos ese mensaje para los movimientos sociales, para las personas que van caminando en el hoy. Sí, mira, yo solamente concluir con la gran oportunidad que está viviendo hoy día Chile a propósito del proceso histórico que estamos viviendo, que permitió la movilización social, que permitió volver a soñar con un proyecto político distinto tras años de neoliberalismo y de ser reconocidos en Latinoamérica como el laboratorio del neoliberalismo. Y creo que eso nos obliga también a tener mayor responsabilidad respecto a poder construir unidad, procesos unitarios que nos permitan no desaprovechar este espacio de construcción social que se está dando. Yo creo que el llamado también a propósito de lo que está viviendo Chile a generar esfuerzos por hacer un proyecto latinoamericano. Yo creo que eso también es parte dentro de los desafíos en mira a lo que estamos viviendo como procesos de integración. Creo que hoy día no podemos estar en islas, en países, sino que debemos ser capaces de construir nuestro propio proyecto de la patria grande, que nos permita también soñar no solo con un Chile distinto, sino que también soñar con una América Latina diferente y construir un proceso en esos términos. Eso solamente, gracias. Muchas gracias. Edison, si tú quieres también aportar en este último momento. Sí, claro. Claro. Yo me quedo con tres cosas de estos procesos de Chile y en relación con lo que pasa hoy en América Latina. Lo primero es el llamado a la unidad, la necesidad de la unidad, siguiendo el ejemplo de esos años 60, 70, en relación con la necesidad de una concertación de pensamientos críticos de izquierda, alternativos, que sigan manteniendo como potencia esto de las utopías, entendiendo que muy a pesar de la represión y que la represión
obviamente va a seguir y que va a haber represión porque el hegemónico no se va a quedar quieto y buscará no dejarse frente a estas propuestas emergentes. Un segundo elemento que me parece clave rescatar es la convocatoria del arte comprometido, así en esencia de Violeta y de Víctor, en relación con el papel de la cultura en la construcción del cambio, en la construcción y en la necesidad de una conciencia de cambio. Y un tercer elemento es el elemento del diálogo intergeneracional, la necesidad tan importante que es para estos pueblos, para nuestros pueblos latinoamericanos, el diálogo intergeneracional, entender de que no partimos de cero. Ahorita que se habla del estallido en Chile, que nosotros hablamos del paro de noviembre, del 21N, pero que también hoy se retoma en la coyuntura esto de la deslegitimación institucional, de que no se parte de cero, de que lo anterior andado hay que retomarlo, hay que construir esa conciencia histórica entre las diferentes generaciones, buscando o ayudando a que no se repitan esos errores, a no repetir historias que ya vivimos y que han sido dolorosas en esto que hemos llamado la represión de las utopías y la necesidad de pensadores incómodos para un momento de hegemonía y de pensamiento único como el que estamos viviendo. Yo agradezco a Karen, a Carlos, a Laura y a todas las personas que nos están en este momento escuchando, viendo, y al Grupo Cavilando, que permite que podamos hacer este tipo de programas. Y muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Yo también me despido agradeciéndoles por su disposición para la escucha, para la conversación, para el encuentro, para compartir en este espacio. Y quiero agradecerle también a las personas que nos ven, que nos dejan sus comentarios, invitarlos a que se sigan conectando con este ciclo de pensamientos incómodos que continuará el 30 de septiembre. Esperamos puedan continuar en este espacio. Muchísimas gracias.